Gracia para la humanidad. 10. El linaje y protección de la promesa. Cuando usted tiene algo importante y de valor, usted lo quiere preservar y proteger. Cuando usted hace una promesa, la intenta cumplir. Así fue con Dios. Él hizo una promesa sobre cosas de valor, y ya su trabajo era cumplirlo por medio de continuar su plan y proteger a los receptores de su promesa. El dicho es, no haga promesas que usted no puede cumplir. En Génesis 3:15, Dios prometió un libertador de la simiente de la mujer. Luego vimos a Dios prometiéndole a Abraham que por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Finalmente, Dios le provee un descendiente, el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Esa línea de bendición siguió y hoy vamos a ver cómo siguió. Luego vamos a ver cómo Dios protege a ese linaje y hace aún más promesas. Dios cumple lo que promete. La muerte de Sara, Génesis 23, 1 al 4, 19 al 20. Dios fue fiel en cumplirle las promesas a Abraham y Sara. Es más, ella vivió para ver el 36º o 37º cumpleaños de Isaac. Se podría creer que murió sintiéndose muy bendecida. La muerte de Abraham. Génesis 25, 7 al 11. Abraham murió de 175 años ya cuando su nieto Jacob tenía 15 años. La historia de Isaac. Génesis 25 del 19 al 23. Isaac se casó a los 40 años, pero su esposa Rebeca era estéril. Tuvo que ejercer fe y pedirle hijos a Dios, y Dios se los dio después de 20 años de matrimonio. El nacimiento de Esaú y Jacob. Génesis 25, 24 al 26. Esaú, que significa velludo, nació primero y su hermano mellizo nació agarrándole el pie. Al menor lo llamaron Jacob, que significa suplantador. Isaac y Rebeca ya habían recibido de Dios suficiente información en cuanto al futuro de estos dos niños. Ya sabían que el mayor serviría al menor. No existía nada que se tuviera que hacer para que ese futuro se lograra. Solo había que esperar que Dios hiciera su voluntad a su hora y a su tiempo. Isaac recibe la promesa. Génesis 26, 4. Isaac recibió de Dios la misma promesa que su padre Abraham había recibido. Era el hijo de la promesa y ya recibió la promesa, pero se nota que esta no se trata de Isaac, sino de otro que viene de su linaje. Jacob consigue la primogenitura. Génesis 25 del 27 al 34. En los tiempos bíblicos, la primogenitura era muy importante para las familias. El primer hijo nacido recibía la primogenitura y así los bienes de su padre, o por lo menos la porción más grande de todo. Jacob codiciaba la primogenitura que su hermano Esaú obtuvo por nacer primero, cuando apenas salió primero, y él agarrándole del pie salió justo después. Y como Jacob era más casero que su hermano, vivía entre los bienes de su papá más, y por eso de pronto las envidiaba, pensando, estas cosas deben ser mías, porque yo las quiero más que él. Increíble cómo se aprovechó de su hermano para ganarse la primogenitura. Trataba por sus propias fuerzas conseguir lo que Dios le había prometido antes de nacer. Por su lado, Esaú no valoraba lo que tenía, solo quería satisfacer sus deseos corporales del momento. Vendió el derecho de tener la mayoría de las cosas de la casa de su padre por un plato de sopa. Jacob consigue la bendición. Génesis 27. En los tiempos de los patriarcas, los padres daban una bendición a sus hijos antes de morir. Era una ceremonia sencilla donde el padre ponía la mano sobre el hijo y le impartía una bendición de Dios. En este caso, Isaac daba una bendición como patriarca, y su bendición era más que una bendición típica y común de cualquiera. Era una palabra profética de bendición que tenía que ver con el paso de la promesa que Dios le dio a Abraham a un sucesor cuyo linaje era el del Mesías, el libertador prometido. Pues a Jacob no le parecía suficiente tener la primogenitura que ganó de Esaú, sino que quería también recibir la bendición, lo que sabía que su papá iba a dar a su hermano por ser el primogénito y favorito. Su mamá Rebeca quería eso para su hijo preferido también,
Entonces ella formó un plan y lo compartió con Jacob para que se pudiera salir con la suya. Increíble cómo se organizaron juntos para engañar al viejo Isaac. Sabemos por la profecía que Rebeca recibió antes de su nacimiento que Dios había planeado que Jacob fuera el receptor de la promesa de Dios que había dado a Abraham, pero no hubo necesidad que interviniera ella. La bendición venía por profecía, entonces a la hora de darse, Dios iba a hacer que su voluntad fuera muy clara para Isaac y él iba a tener que decir lo que Dios quería que dijera. Pero Rebeca y Jacob no confiaban el asunto a Dios. Cuando llegó Esaú ya era tarde. Esaú lloró, pero no hubo arrepentimiento verdadero en él, solo tristeza por haber perdido bendiciones materiales. Hebreos 12 del 16 al 17. Jacob corre por su vida. Génesis 28 del 1 al 5. Jacob se fue donde la familia de su madre para escaparse de su hermano y buscar esposa. Lo siguiente ocurrió durante su viaje en Betel, antes de salir de Canaán. El sueño de la escalera de Jacob. Génesis 28, 10 al 15. En aquel entonces Jacob tenía 77 años. ¿Qué entendió Jacob con este sueño? La Biblia no dice, pero es probable que él entendió que Dios tenía su trono sobre esta tierra que le estaba ofreciendo. Él y sus ángeles estaban activos allí. La tierra prometida era la misma tierra de Dios. Luego se nota que Jacob se fijaba en el lugar más que en cualquier otra cosa. ¿Qué significa realmente? Pero hay algo sobre esta visión que Jacob no entendió. La escalera representaba al libertador, quien vendrá de su simiente, para hacer el camino entre el hombre y Dios. Juan 1:51. El sueño debía mostrarle que el hombre está separado de Dios, pero que Dios proveerá el puente, haciendo posible que el hombre estuviera en comunión y aceptación por parte de Dios de nuevo. Aquí Dios le dio a Jacob la misma gran promesa que él había dado a Abraham y a Isaac. Todas las familias de la tierra serían benditas en ti y en tu simiente. Versículo 14. ¿Significa que Jacob y no Esaú era el heredero de la promesa? ¿Fue una promesa condicional o incondicional? Fue una promesa incondicional. Siempre ha sido incondicional para Abraham, Isaac y ahora Jacob. El hombre no puede solucionar el problema del pecado, pero Dios sí. ¿El hombre lo merece? No, no lo merece, pero Dios es misericordioso. Estaba continuando su plan para cumplir dos promesas grandes que realmente son una: traer al mundo el libertador, quien va a derrotar al diablo. Jacob prueba a Dios. Génesis 28 del 16 al 22. Jacob no podía hacer que las promesas de Dios se cumplieran, pero Dios sí. Él debía haber confiado en Dios y no en sí mismo, pero se levantó y negoció con Dios para que le ayudara cuando Dios ya se lo había prometido. Dijo que le iba a dar diezmos, pero Dios no estaba pidiéndole diezmos. Dios bendice a Jacob en Padán Arán. Génesis 29, 31 al 30, 24 al 28, 33 al 43. Esto fue durante los 14 años que trabajó para sus dos esposas y los 6 años que trabajó para el ganado. Jacob tuvo dos esposas y las dos esposas tuvieron dos siervas. Estas dos esposas, Raquel y Lea, eran hermanas. Cuando comenzaron a tener hijos, empezaron a competir la una con la otra para ver quién podía tener más, y utilizaron a sus siervas para ayudarles en la competencia. Cuando al fin terminaron, Jacob tuvo un gran total de 12 hijos y una hija. Génesis 29:31 al 30:24 y el 35 del 17 al 18. De estos 12 hijos se formó el pueblo que luego fue conocido como las 12 tribus de Israel. Dios le dice a Jacob que regrese a casa. Génesis 31, 1 al 7, 10 al 13, 14 al 17. Jacob huye de Labán. Génesis 31 del 22 al 23, del 41 al 42. Génesis 32 del 1 al 8.
Con la venida de los ángeles, Dios estaba asegurándole a Jacob que él estaba con él. Jacob, por su parte, estaba atemorizado. Génesis 32 del 9 al 13. Jacob reconoce que Dios cumplió con su parte del juramento que le había hecho en Betel. Génesis 28 del 20 al 22. Él reclama la promesa de Dios de multiplicarle, pero a la vez está lleno de temor por causa de su hermano. Pide ayuda de Dios, pero igual sigue maquinando para ganar el favor de Esaú. Génesis 32, 13. Parece que antes de dormir mandó los regalos a Esaú. Génesis 32, 21. Parece que durmió algo, luego se levantó. Génesis 32, 22. Tal vez no pudo dormir, así que hizo que toda su familia pasara el vado de Jacob. Jacob lucha con Dios. Génesis 32, del 23 al 32. ¿Quién era este varón que luchó con Jacob? De acuerdo con el versículo 24, era un varón. De acuerdo con los versículos 28 y 30 y Oseas 12:3, era Dios. Sin embargo, de acuerdo con Oseas 12:4, era un ángel. ¿Cómo se explica esto? Era el ángel de Dios, o sea, Dios en forma física. Y eso es la terminología del Antiguo Testamento para ello. ¿Por qué Jacob estaba luchando? ¿Por qué no quería soltar al varón? ¿Se había dado cuenta que era Dios? Parecía que sí se dio cuenta que era Dios, por lo menos al final. Jacob luchaba porque reconoció su necesidad de Dios y de su bendición. Reconoció que era Jacob el suplantador, el que lucha en sus propias fuerzas. Dice en Oseas que Jacob lloró y pidió que le tuviera compasión. Oseas 12:4. ¿Era necesario luchar? No era necesario luchar, aunque a Jacob le pareciera que sí era. La bendición de Dios se pide y la salvación se recibe, pero nosotros en nuestras fuerzas no podemos ganarle a Dios y colocarle en una posición donde tenga que hacernos el favor. Dios pudo haberle destruido en cualquier momento durante la lucha. ¿Por qué lo dejó luchando? Dios quería enseñarle algo con todo esto. Dios cambió su nombre por el de Israel, que significa el que lucha con Dios, y le dijo que había vencido. Oseas 12, 3 al 6. Jacob pasó su vida tratando de ganar por sus fuerzas lo que Dios le había prometido, hasta que tuvo su lucha con Dios mismo. En ese momento tuvo que reconocer quién era el suplantador y tuvo que reconocer su debilidad e incapacidad frente al Señor. ¿Cómo así que Jacob venció? Jacob venció porque aprendió que tenía que confiar únicamente en Dios. La verdadera victoria se halla únicamente en la derrota total de nuestra confianza en nosotros mismos. Para confiar solo en Dios, Jacob, igual que su padre y su abuelo, fue un creyente de Dios, y como tal confió en él para cubrir su pecado a través del ofrecimiento de sacrificios de animales, pero en la práctica luchaba mucho por confiar en Dios. Cosmovisión católica y wesleyana. Igualmente nosotros tenemos que aprender a dejar de intentar complacer a Dios y ganar la salvación con nuestras buenas obras y simplemente confiar en la obra que Dios hizo a nuestro favor. El reencuentro con Esaú. Génesis 33 del 1 al 4, del 5 al 10, del 11 al 16. No se habían visto desde hace 20 años. Esaú parecía estar feliz de verlo. Los regalos funcionaron para ablandar a su hermano, pero más, Dios obró para proteger a Jacob de él, quien venía con 400 hombres al encuentro. Jacob terminó viviendo en Siquén, en el norte, apartándose de la casa de sus padres y de su hermano Esaú. El nacimiento de José, Génesis 30 del 21 al 24. José era el penúltimo hijo, el primer nacido de Raquel, su esposa amada. No parecía así al principio, pero Dios tuvo unos propósitos grandes con la vida de este bebé. La muerte de Isaac.
Génesis 35 del 28 al 29. Ya con su muerte, se sabe que Isaac no era el libertador prometido. El amor de Jacob y el odio de sus hermanos. Génesis 37 del 1 al 4. En ese entonces José ya tenía 17 años y su padre 108. ¿Por qué sus hermanos le odiaban? ¿Por qué eran tan celosos? Sus hermanos vieron el amor de su papá hacia José y reaccionaron con odio hacia el joven. Se ve el favoritismo de Jacob por medio de la túnica que le dio, versículo 3. La palabra túnica aquí es traducida de la palabra hebrea ketonet, que era un delantal con mangas largas que iba hasta el suelo, y no era para trabajo pesado, sino para los supervisores y realeza. No necesariamente era de muchos colores, pero pudo haber sido ornamentada. Cuando sus hermanos lo veían con su túnica de supervisor y príncipe, lo odiaban más. Los dos sueños de José. Génesis 37 del 5 al 11. ¿Quién le dio estos sueños a José? ¿Cómo sabía Dios lo que le iba a ocurrir? Estos sueños eran de Dios. Isaías 46:10. Tenía que ver con el futuro de la familia. Dios está en todo lugar y sabe todo lo que ha de pasar. José visita a sus hermanos en el campo. Génesis 37 del 12 al 19. Jacob envía a José a ver cómo iban sus hermanos, pues no dimensionaba el peligro que eso significaba para José, ni sospechaba la maldad que había en sus corazones. Sus hermanos deciden venderlo como esclavo. Génesis 37 del 20 al 36. Rubén les dijo que no le mataran. Lo echaron en una cisterna vacía hasta decidir qué hacer con él. Lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas, madianitas, que iban pasando de caravana hacia Egipto. Jacob sufrió mucho cuando le contaron sus mentiras. Guardaron el secreto siempre para no caer en el total desfavorecimiento de su padre. José en Egipto, esclavo en la casa de Potifar. Génesis 39 del 1 al 6. Los ismaelitas vendieron a José como esclavo a los egipcios. Imagínese cómo se sintió. José no tuvo el lujo de hacerse el pobrecito. Ya tenía que trabajar, y eso lo hacía muy bien. Parece que tuvo una actitud buena, creyendo en Dios para salir adelante. Hizo también su trabajo, que su amo Potifar, capitán de la guardia, lo colocó como el mayordomo de su casa. Aunque José hiciera muy bien su papel, sabemos que Dios estaba bendiciéndole en todo. Una propuesta indecente. Génesis 39, 7 al 9. Entonces la esposa de Potifar le pone en aprietos, diciéndole, acuéstate conmigo. De pronto era común que los esclavos fueran tratados así, si eran de buen parecer. ¿Por qué decidió no hacerlo? ¿Qué dice el texto? José temía a Dios, su confianza estaba en Dios y en su promesa del Salvador. Igualmente, el hombre necesita creerle a Dios para ser salvo. José termina en la cárcel. Génesis 39, 10 al 20. José se mantuvo íntegro frente a todo esto, pero ella se enfureció y gritó, fingiendo que él la había acosado. José fue capturado y Potifar lo metió en la cárcel real. De nuevo, la situación de José se volvió difícil. ¿Merecía José que le echaran en la cárcel? Imagínese, José fue odiado, desechado, vendido, llevado a una tierra extraña. Trabajó como esclavo y mintieron en cuanto a él, haciendo que se le echara a la cárcel. José administra en la cárcel. Génesis 39, 21 al 23. Dios estaba con José y se mantuvo a pesar de las circunstancias. Encontró el favor del líder de la cárcel y terminó como el mayordomo del sitio. Los sueños del copero y panadero. Génesis 40. Dios se había olvidado de sus promesas
a José que le dio en sueños cuando era joven? No, Dios no cambia y es siempre fiel. Nunca se olvida de sus promesas. Todo lo que le estaba pasando era preparación para llevarle a cumplir los sueños que tuvo cuando era joven. El faraón tiene un sueño. Génesis 41 del 1 al 8 y del 9 al 13. José interpreta el sueño del faraón. Génesis 41 del 14 al 16 y 25 al 32. El copero no lo olvidó para siempre, y el faraón sacó a José de la cárcel para que le interpretara su sueño. ¿Cómo pudo José saber interpretar el sueño del faraón? Dios le dijo a José lo que necesitaba saber. José confiaba en Dios y Dios se mostró confiable. José recibe el papel de mayordomo sobre Egipto. Génesis 41 del 37 al 49. Dios es inmutable y fiel. Cumplió las profecías que le hizo a José por medio de los sueños. Los hijos de José. Génesis 41 del 50 al 53. Luego las familias de estos dos llegaron a ser tribus de Israel. Los años de abundancia y escasez. Génesis 41 del 54 al 57. En aquel entonces, Jacob mandó a sus hijos a ir a Egipto para conseguir granos por causa de la sequía tremenda que hubo. Cuando vieron a José, no lo reconocieron. Los hermanos de José llegan a Egipto. Génesis 42 del 1 al 38. Volvieron a Egipto de nuevo. Génesis 43, 1 al 2. José se da a conocer. Génesis 45 del 1 al 15. José sabía que Dios le había llevado allí. Dios tornó las malas acciones de sus hermanos en algo bueno. No es que fue bueno lo que hicieron, sino que Dios, como es supremo y soberano, puede usar aún las cosas malas para el bien. Dios tiene control sobre el mal, sea del hombre, del diablo o de la naturaleza. Él puede convertir un mal en un bien. Lo cuentan a Jacob. Génesis 45 del 24 al 28. Dios le da visiones a Jacob. Génesis 46 del 1 al 8. Dios le dijo a Jacob que estaba bien que se fuera a Egipto. Dios prometió esto a Abraham en Génesis 15, 13. Y ahora lo está cumpliendo. Dios es fiel y no cambia, todo lo sabe. Trastean a Egipto. Génesis 46, 27. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto eran unas 70 personas en total. Dios usó a José para cuidar a su pueblo. Jacob vuelve a ver a José. Génesis 46 del 28 al 30. Fueron dados la tierra de Gosén. Génesis 47 del 1 al 6. Jacob se reúne con el faraón. Génesis 47 del 7 al 11. Jacob bendice a los hijos. Génesis 48 al 49, 27. Resume esa historia. Judá, el hijo de la bendición. Génesis 49, 10. Judá, el cuarto hijo de Jacob, recibió una bendición especial de parte de su padre Jacob. Aquí este pasaje nos muestra que vendrá de la descendencia de Judá el Silo. El nombre Silo significa tranquilo y se refiere al Mesías o libertador. Este versículo añade dos nuevas piezas al rompecabezas que tenemos sobre el libertador prometido. ¿Qué nueva información nos da este versículo sobre él? Se nota que será descendiente de Judá. La gente vendrá a él. La muerte de Jacob. Génesis 49, 28 al 33. Jacob murió con 147 años. Tampoco Jacob fue el libertador prometido. El temor de los hermanos. Génesis 50, del 15 al 21. Cuando Jacob murió, los hermanos de José tuvieron miedo de que José ya iba a tomar venganza. A eso él le respondió: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos.
para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Dios a veces permite pasar un mal para que pueda ocurrir un bien mayor. En este caso, José sufrió para que Jacob y su familia y muchos otros pudieran vivir. En todo eso, Dios se mostró fiel, cuidando a la promesa y a los portadores de ella. La muerte de José. Génesis 50, 22 al 26. De nuevo, José tampoco era el libertador, aunque simbólicamente hablando, es el mejor ejemplo de libertador que tenemos en la Biblia.